Escuchas Difundir Radio para compartir contigo la fe. Muy buena semana para todos nuestros fieles que nos acompañan en este momento, a quienes se dejan impactar por estas pocas oportunidades de reflexión, por estas píldoras que finalmente quedan aquí planteadas, para que a través de ellas seamos capaces de juzgar, inclusive de construir y de poder disentir también indudablemente de ellas. Que sea el gran proyecto y el deseo justo entonces de que tengamos un país unido y tengamos unos políticos honestos que se empeñan por ayudarnos a construir. Feliz semana. Durante estos días ya comienza, y desde hace buen rato en nuestro país, la gran tendencia y la pregunta es: ¿por quién votar en las próximas elecciones? Y aparece un abanico impresionantemente grande en términos de los precandidatos que ya comienzan a perfilar y comienzan a medir fuerzas y hablar de sus votos y de las posiciones geográficas en las cuales nuestro país tan sectorialmente se encuentra dividido. Y yo creo que la respuesta debe ser, aparte de las ideologías, de los colores y de todo, es fundamentalmente el gran proyecto nacional, ¿quién lo encarna? Y a cada uno de esos, de quienes son precandidatos hoy y de quienes finalmente definirán qué queremos o a quién queremos de presidente, es preguntarle: ¿cuál es el proyecto que usted tiene de nación hoy? Un país tan dividido como el que tenemos necesita indudablemente un líder con la capacidad de aglutinar, de forma tal que sea capaz de volver a colocar, a poner sueños reales que involucren a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros mayores, a todas las personas. Gente finalmente que vibre con el sentido de un país reconstruido y de un país solidarizado, de un país con proyectos claros, donde comience a preguntar por los problemas fundamentales, donde comience a ponerse la necesidad urgente de todos y de cada uno de los que son y de los que hacemos parte de esta gran nación. No es el tiempo de partirnos en mezquindades, sin ser capaz de reconocer las bondades de los otros y quedarnos todavía hoy como si estuviéramos en la década del siglo pasado, en el 50, donde lo único que nos siguen agitando todavía son los colores y donde nos quedamos con ideologías cuando muchas veces hemos visto el fracaso de ellas mismas sin ser capaz de construir realmente lo que nosotros queremos como proyecto nacional. Nos damos cuenta que tanto las ideologías de izquierda como las derechas han fracasado y por ello es necesario comenzar a construirle y a pedirle con mucha seriedad frente a esas personas. Hay temas muy grandes, seguramente van a comenzar a hablarse con mentiras y con falsedades como fácilmente se hablan para dividir en términos de procesos de paz o fácilmente hoy en el caballo de batalla que es el de la corrupción, pero sin que hayan las medidas suficientes y necesarias. Es necesario pasar del dicho al hecho y comenzar a hacer obras reales que concreten. A mí me impresiona continuamente cuando nuestros gobernantes siempre dicen: nunca como en la historia en este gobierno, y siempre estamos atrasados, siempre estamos en deudas históricas con todos los grupos. Bastaría ver todos los paros y las manifestaciones que hemos tenido durante este tiempo. Ello significa que estamos entonces solamente en el hecho del discurso, pero todavía no en el de la obra. Y necesitamos pasar entonces de la politiquería a la política sana, a un proyecto nacional, a una construcción verdadera, a unos valores que deben primar y ponerle diente final a todas aquellas estructuras. Finalmente yo pregunto, ¿quién es el que manda? ¿Será el sector financiero? ¿Serán los medios de comunicación? ¿O será finalmente la presidencia con sus legisladores? La pregunta tenemos que aprender a respondérnosla entre nosotros y tomar el toro por los cuernos para poder entonces decir hacia dónde nos tenemos que orientar. Estamos con responsabilidades y nadie las puede eludir. Lo tenemos y lo vemos en la desesperanza que surge muchas veces en nuestros hogares cuando no hay trabajo. Lo vemos en las dificultades cuando al interno de nuestras empresas tampoco hay estabilidad desde el punto de vista laboral y cuando tampoco hay
políticas fiscales lo suficientemente serias. Lo vemos a través de tantas situaciones de politiquerías donde se compran fácilmente los votos. Lo vemos a través de tantas cosas. Y finalmente queda el ciudadano de a pie que tiene grandísimas responsabilidades. No deleguemos, no dejemos en nosotros y desde ya comencemos a pensar realmente con seriedad, ¿yo qué debo hacer para que este país sea mejor? Y mi voto finalmente cómo contribuye, mis reflexiones al interno de los grupos a los cuales yo impacto, ¿qué debo hacer con ellos? Por lo tanto, estamos entonces frente a la construcción de nuestro futuro. Pensamos en el mañana y lo pensamos mejor que en el hoy. Para ello entonces no nos sigamos dando tiempo, sino que comencemos nuestra gran tarea y nuestra gran misión. Respondamos hoy y seamos responsables de nuestra historia y pensemos en el proyecto de la unidad nacional. Feliz semana para todos. Escuchas